Un saludo para todos. Hoy continuamos nuestra clase de geografía y vamos a hablar de África desde el punto de vista político. Ya habíamos estudiado algunos temas relacionados con el continente africano la clase pasada y hoy vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con la política y con la economía. Miremos ahora los aspectos políticos. Cuando hablamos de política hablamos de un sistema de gobierno, la manera como los países se organizan para administrar su comunidad, para administrar sus recursos. África durante muchos años fue colonia de los países europeos. Este mapa que ustedes ven acá muestra diferentes colores. ¿Qué países europeos tuvieron posesiones sobre África? Entonces, de color amarillo tenemos a España. Italia también tuvo posesiones, aquí las vemos. Italia también tuvo posesiones en África. Francia, toda esta zona que está de color morado. El Reino Unido, todo lo que es Sudáfrica, Sudán. Alemania también tuvo posesiones en África. Portugal también tuvo posesiones. Bélgica. Entonces, como vemos, estos países africanos nunca fueron autónomos, nunca fueron independientes en sus decisiones, sino que durante muchos años tuvieron que actuar de acuerdo a lo que le imponían estos países. Hacia la década de los 50, mediados de los 50 en el siglo XX, hace unos 70 años, 80 años, empezaron a independizarse y a ser autónomos cada uno de estos países. Pero los países europeos les dejaron un gran problema, que fue que en la repartición dejaron tribus enemigas en un mismo territorio y además separaron comunidades que durante muchos años habían compartido un mismo lugar. Entonces, al quedar en un mismo territorio tribus que durante siglos habían sido enemigas, pues esto generó que se presentaran guerras civiles en estos países. De hecho, actualmente, si uno mira la historia de algunos países de África, todavía siguen peleando. Una guerra civil es una confrontación que hay al interior de un país entre el Estado y grupos insurgentes. Lo que pasó en Colombia con las FARC durante muchos años. Una guerra, una confrontación entre el Estado y un grupo armado. Entonces, como mencionábamos, esta mala repartición del continente llevó a que se presentaran guerras civiles, golpes de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Cuando un presidente que ha sido elegido constitucionalmente a través del voto, que ha sido puesto como máxima autoridad de un país por sus habitantes, es derrocado a la fuerza a través de las armas. Llega una persona, amenaza a este presidente para que deje el cargo y asume el poder, pero a la fuerza, y establece sus propias leyes, sus propias normas. Esto es lo que se conoce como un golpe de Estado. También hay gobiernos autoritarios. Un gobierno autoritario es donde se hace lo que diga el gobernante, y si no, la persona puede ser llevada a la cárcel o en muchos casos pueden asesinarla. Entonces no puede haber derecho a la réplica, derecho a la crítica. Entonces, todo este panorama es el que se vive actualmente en África, en algunos países más que en otros. En cuanto a los aspectos económicos, entonces África presenta un bajo desarrollo económico. Los europeos, cuando convirtieron el continente en sus colonias, lo que hicieron fue saquear todos sus recursos, porque África, y lo vamos a ver ahora más adelante, es un continente rico en yacimientos, en oro, en diamantes. Y lo que hicieron estas colonias fue saquear, someter a los habitantes de estos territorios para aprovecharse de sus recursos. Y la economía siempre ha dependido de países industrializados. Entonces las potencias llegan allí, sacan todos los recursos y dejan un porcentaje muy poco, pues, a los verdaderos dueños de estos recursos. Miremos cuáles son esas principales actividades económicas en África. Uno es la agricultura. Dos, la minería, como lo mencionábamos anteriormente. Tres, la industria. Y cuatro, el comercio. Entonces ahora vamos a ver las características de cada una de estas actividades económicas. Uno de los grandes problemas de la agricultura
en África es la escasez de agua. Ustedes saben que cualquier actividad agrícola, cualquier producto necesita de agua, y si no hay agua pues difícilmente se puede cultivar. Hay falta de inversión y tecnología, o sea, son muy pocos los recursos para mejorar las condiciones del trabajador, del agricultor en el continente africano. Entonces ellos tienen que trabajar con herramientas muy rústicas, muy elementales, muy artesanales. Si bien hay suelos que son aptos para la agricultura, muchos de ellos se dedican al pastoreo y hay un pequeño porcentaje que se dedica a las actividades agrícolas. Ellos no desarrollan una agricultura a gran escala, es decir, ellos no desarrollan una agricultura para exportar, para vender a otros países, sino que en su mayoría es para la subsistencia, es decir, está destinada para el consumo de ellos mismos, de sus familias. Si bien hay una agricultura comercial que está orientada básicamente para producir café, cacao, maní y algodón. Estos productos se exportan y hay un intercambio muy activo entre los mismos países africanos. Muy importante la minería. Sudáfrica es el mayor productor de diamantes en el mundo. También encontramos yacimientos de oro, hay reservas de petróleo, hierro, uranio, cobalto y platino. Pero como mencionábamos anteriormente, la tecnología es muy poca, la inversión es muy poca. Entonces, como vemos en la imagen, la gente trabaja pues prácticamente con las manos y con herramientas muy rudimentarias para poder extraer. En este caso, esta imagen, están extrayendo oro, están buscando oro en el río. La industria, en el caso de la industria, como mencionábamos anteriormente, es poco desarrollada. Si bien hay industria, pero no en el porcentaje, no en la cantidad que debería haber de acuerdo pues a los países que hay allí. Producen alimentos y textiles, y hay países que son más industrializados que otros. Es el caso de Nigeria, Libia, Argelia, Egipto y Sudáfrica. Entonces allí las industrias se han ido consolidando con el paso de los años y han adquirido cierta fuerza. Se ha invertido en tecnología, lo que permite que haya una producción a gran escala y esta producción pues se pueda vender a otros países, se pueda exportar. El comercio. Como mencionábamos, en los últimos años se ha activado debido al despegue industrial de algunos países africanos, no de todos. Entonces, esto ha permitido que haya una dinamización de estas actividades y llevó a la creación de una zona de libre comercio, que se conoce como la Unión Aduanera del Sur de África. Cuando hablamos de una zona de libre comercio, es una zona donde cada uno de los países llevan sus productos y hay un intercambio muy activo de estos para, como mencionamos, dinamizar la economía. Un aspecto muy importante en el desarrollo de las actividades tanto políticas como económicas es que éstas deben ir orientadas hacia la población. En el caso de la población de África, el crecimiento de la población es bastante alto. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de nacimientos cada día es mayor, que las familias son bastante numerosas, y esto genera problemas sociales, porque si no hay suficientes recursos para mantener a estas familias y si los estados no tienen una economía desarrollada, no hay industrialización, pues van a haber pocas fuentes de empleo y esto va a generar pues problemas de tipo social. Sin embargo, la población allí sigue creciendo. Hay un gran porcentaje de población infantil y juvenil que supera las cifras de los otros continentes. Si uno mira, Europa es un continente desarrollado. En Europa la mayor parte de la población es población adulta. Es muy poca la población joven que hay en el continente europeo, que es el continente pues en términos generales más desarrollado. En cambio, África sí presenta altos índices de población joven. Más del 50% de la población se dedica a las actividades agrícolas.
O sea que no, muy pocas o un porcentaje muy pequeño pues trabaja en la industria o trabaja en el sector de bienes y servicios. Cuando hablamos de bienes y servicios estamos hablando de actividades bancarias, financieras, turismo, todo lo que tiene que ver con los empleados del sector público, el sector privado. Son muy pocos, la mayoría se dedican a las actividades agrícolas. Y esto es un índice de que los países no son desarrollados, porque en un país desarrollado la mayor parte de la población se concentra en actividades de la industria o en las actividades de bienes y servicios. La población urbana, recordemos que cuando hablamos de población urbana son las personas que viven en la ciudad. Entonces, la mayor parte de la población urbana en África se ubica en las costas. O sea, cuando hablamos de las costas son todos estos territorios que limitan con los océanos. Aquí estamos, todo esto es costa, costa, costa. Todo esto son costas. Aquí, aquí. Bueno, hasta dar la vuelta. Entonces, la mayor parte no se concentra hacia el interior del continente, no se concentra hacia estas partes, sino hacia las zonas costeras. Un factor o una causa para que ellos se ubiquen allí seguramente es que son lugares donde hay mayor actividad comercial por la llegada de barcos y entonces se dinamiza más el empleo. De acuerdo con esto, las ciudades más grandes con mayor número de habitantes son el Cairo, que es la capital de Egipto. Vamos a señalar aquí Egipto. Tenemos a Lagos, que es la capital de Nigeria. Vamos a señalar aquí a Nigeria. Y la República Democrática del Congo, que está acá. Vamos a señalarla. Que son países que tienen más de 10 millones de habitantes. Bogotá está bordeando, para que tengan una idea, Bogotá ya está bordeando los 9 millones de habitantes, la capital de nuestro país. Y finalmente tenemos pues los principales problemas de África, como son el hambre, países como Eritrea, Somalia, donde literalmente los niños se están muriendo de hambre. Son países muy pobres. Dentro del índice de desarrollo humano, que es el que mide la pobreza de un país o el desarrollo, ocupan el último lugar. No hay servicios básicos, no hay agua, en muchos lugares no hay luz, no hay agua potable, entonces tienen que consumir pues la que ellos encuentren. Y esto genera también enfermedades infecciosas. Allí nació el SIDA, hay enfermedades como el ébola, hay paludismo, hay malaria, el deterioro del medio ambiente, los conflictos armados, como lo mencionábamos en un principio, y la dependencia económica de los países desarrollados, que siempre se han aprovechado pues de los recursos que hay en el continente africano, especialmente el diamante, los diamantes, el oro. Muy bien, esto era lo que queríamos compartir en el día de hoy, todo lo relacionado con el continente africano visto desde una perspectiva política y económica. Muchas gracias y que tengan un buen día.